Buenas noches, el tema a tratar es estrés oxidante. Se ha llevado a cabo el estudio de diversas enfermedades para poder entender cómo juega el papel del proceso de oxidación celular. Enfermedades como Alzheimer, diabetes, cáncer, distrofia muscular, artritis reumatoide, entre otros. Existen defensas antioxidantes naturales que generalmente se ocupan o se utilizan para poder detener o poder evitar la elevada producción de antioxidantes reactivos en personas, en pacientes sanos, haciendo mención que a medida que el ser humano crece, la producción de estas enzimas, de estos antioxidantes, va disminuyendo conforme a la edad. La causa del estrés oxidante se presenta cuando hay una sobreproducción de especies oxidantes. Esto puede ser en las células y tejidos, dando como resultado o provocando un desajuste en la relación oxidante-antioxidante de la célula. El estrés oxidante se presenta solo en compartimentos corporales. Parece ser que son 3 alteraciones intracelulares que forman directamente el estrés oxidante. Existen trastornos clínicos en donde en el estrés oxidante existen diversos trastornos clínicos. Por ejemplo, hay un daño inflamatorio. Puede ser como la artritis reumatoide. También hay unas isquemias de estados de reflujo, como el infarto al miocardio. También tenemos reacciones inducidas por xenobióticos, daño en los pulmones por el efecto del humo del cigarro. También tenemos un daño en los glóbulos rojos que puede provocar una anemia, un favismo, un paludismo, entre otros tipos de enfermedades. Otro trastorno clínico en donde está involucrada las especies oxidantes puede ser el alcoholismo, un daño por radiación, también el envejecimiento en la piel, como en la dermatitis por contacto, en los ojos, como la retinopatía, en el tracto también gastrointestinal, como la pancreatitis. También tenemos en el sistema cardiovascular, como una cardiopatía alcohólica. Otro órgano que puede ser afectado son los riñones, como un síndrome nefrótico, unas alteraciones autoinmunes. También podemos ver daño en el sistema nervioso que nos puede provocar Alzheimer, una distrofia muscular, una esclerosis múltiple, enfermedades de Parkinson, daño cerebrovascular por hipertensión y una sobredosis también de aluminio. Como podemos ver, puede ser diferentes tipos de enfermedades. Hay una infinidad de enfermedades que pueden ser provocadas por el estrés oxidante. De acuerdo a como les mencioné anteriormente, son 3 alteraciones intracelulares que pueden provocar o formar el estrés oxidante. Por ejemplo, la sobreproducción de especies oxidantes como el hidrógeno, el oxígeno y también los radicales libres como el anión superóxido. Otra de estas alteraciones puede ser la liberación de los complejos iónicos que están presentes en algunas macromoléculas de importancia biológica,
estos que el cuerpo tiene. Entonces, la tercera alteración intracelular es la disminución de las defensas contra los radicales libres. Y este tipo de alteraciones pueden ser un producto de un desajuste celular, que puede ser, por ejemplo, un incremento de los leucocitos, alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico o cambios en las concentraciones de los antioxidantes celulares. Entonces, una activación incrementada de leucocitos puede producir una producción excesiva de superóxidos, al igual que alterar al metabolismo por el ácido araquidónico. Entonces, todos estos dos pueden dar como resultado una producción incrementada de radicales libres, lo que da como resultado el estrés oxidante. También podemos ver que la hemoglobina, la mioglobina, la ferritina y la transferrina puede ser unos descompartimientos, Esto da como de resultado una descompartimentación de los complejos iónicos, que da como resultado también el estrés oxidante. Del otro lado, podemos ver que la inactivación y la pérdida de antioxidantes pueden modificar las defensas contra los radicales libres, lo que también provoca estrés oxidante. Existen factores de naturaleza que son externa y endógena, que para que alguna modificación ocurra y se presente en la célula, es necesario que se den estas condiciones. Por ejemplo, en las externas podemos encontrar a los alimentos contaminantes, los fármacos, las radiaciones y también productos cosméticos. Y del otro lado, en los endógenos, puede haber una alteración patológica o fisiológicas. Todas estas determinadas por el estilo de vida que lleva un individuo, ya que cada individuo es diferente y lleva, por lo tanto, estilo de vida diferente a los demás. Por ejemplo, en el estilo de vida, cuando uno es sedentario, es decir, que no hay un ejercicio o una actividad física, en este caso podemos hablar de factores endógenos que pueden ser como el cáncer, inflamatorios, la isquemia, muerte celular y estrés psicológico. También dentro de los exógenos podemos ver contaminantes como son el humo de cigarro o, como se menciona anteriormente, los fármacos. Y dentro de las radiaciones pueden ser electrodomésticos como lo son los microondas, o la radiación ultravioleta está provocada por el sol. Y también tenemos otros factores. Existen diversos factores, pero dando mención a esto podemos resaltarlos. Dentro del campo de la toxicología podemos encontrar dos tipos de especies químicas, estas que pueden ocasionar un daño celular, como lo pueden ser intermediarios reactivos y especies oxidantes reactivas. Y las especies oxidantes reactivas se presentan con átomos de oxígeno o con átomos de nitrógeno. Los radicales libres. Estas son unas moléculas independientemente de su forma, son capaces radicales libres. Estos son moléculas capaces de existir de forma independiente con un contenido en su última órbita de uno o más electrones desapareados, es decir, dispersos. De acuerdo a su configuración electrónica, estos radicales pueden presentar una vida media corta.
La formación de radicales libres se forman a partir de diferentes mecanismos. Estos, siendo la adicción de electrón a una molécula estable y la más común, ya que estos están formados, buscan una configuración electrónica estable. En otro tipo de circunstancias hay una transferencia de electrones que necesita o implica la reducción, es decir, una ganancia de electrones, o por el contrario, la oxidación, que viene siendo la pérdida de electrones de las moléculas que están participando. El mecanismo que se genera o que genera la producción de radicales libres puede ser reacción en cadena, ya que al reaccionar un radical libre con una molécula que no es radical, entonces esta última pasa a ser un radical libre. Estas reacciones en cadena se dan o se detendrán si dos radicales libres se encuentran y si reaccionan también entre sí. En el oxígeno singulete hay dos formas, una que es sigma y la otra que es delta. Entonces, la primera viene siendo un radical libre. Esta especie es formada por la inversión del spin, que es de los electrones desapareados de uno de los orbitales moleculares de la molécula de oxígeno. Entonces, la formación de oxígeno singulete se lleva a cabo por los fagocitos, que vienen siendo manocitos y macrófagos. Estos son activados ya y después son estimulados cuando ya está la posibilidad de un daño a las células. El anión superóxido se forma cuando un radical, esto ocurre por la reducción univalente del oxígeno. Cuando el oxígeno acepta a un electrón. La especie es relativamente inestable y se encuentra en equilibrio con su ácido conjugado, que es el radical hidroperóxido. En la anión superóxido, la función que tiene es importante, que viene siendo en vivo. Entonces, esta participa en una descarga respiratoria, que viene siendo el aumento del consumo del oxígeno, un aumento súbito. Entonces, de las células fagocíticas, que son activadas por el contacto con las partículas extrañas en los eventos inmunológicos. Entonces, cuando estas ya están activadas, el complejo enzimático NADPH forma la reducción de la nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato oxidasa, que son localizadas en la membrana citoplasmática para reducir temporalmente el oxígeno. Quienes se forman como intermediarios en el proceso de la reducción de una molécula de oxígeno y agua es el anión superóxido, el anión peróxido de hidrógeno y OH. El peróxido de hidrógeno es formado por la enzima superóxido dismutasa SOD. También hacemos mención que no es un radical libre, pero tiene una gran lipofilicidad, que esta le permite atravesar a las membranas celulares para poder reaccionar con la anión
superóxido en presencia de metales de transición. Entonces, para generar el radical hidroxilo, esta se le considera como un oxidante para las células de los organismos aerobios, por eso es muy importante. Existe un grupo de flavoenzimas que se localizan en el retículo endoplasmático de dos órganos. Uno es el hígado, el segundo es el riñón. Estos son muy importantes en el metabolismo de los aminoácidos, ya que producen el peróxido de hidrógeno, de acuerdo a las reacciones que estos llevan. Existe un radical hidroxilo que es considerado una de las especies oxidantes más dañinas, ya sea por su vida media corta, y esta viene siendo una alta reactividad y actúa en los sitios cercanos en donde se produce. Entonces, la formación de radical hidroxilo se puede lograr fácilmente por una reacción llamada Haber-Weiss, que viene siendo entre la unión superóxido y el peróxido de hidrógeno para catalizar o catalizada por un metal de transición. Su primer paso de este ciclo catalítico se produce en la reacción catión férrico a catión ferroso. Son dos pasos. Entonces, la segunda es un paso a una reacción pentón y una tercera llamada neta. Entonces, el radical hidróxido puede formarse a partir del ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso son un grupo de enzimas que remueven el peróxido de hidrógeno para oxidar a otro sustrato. Una peroxidasa, por ejemplo, la mieloperoxidasa con abreviación MPO, está presente en altas concentraciones en los gránulos de los neutrófilos, que éstas catalizan una conversión de peróxido de hidrógeno a ácido hipocloroso. Entonces, esta especie de ácido hipocloroso, como lo dije anteriormente, se forma en los neutrófilos, que estas células tienen una proteína peroxidasa que se llama mieloperoxidasa. Entonces, los gránulos azofóricos se tiñen con anilinas azules, y cuando los neutrófilos se activan, liberan la mieloperoxidasa. Esta al medio extracelular. Entonces, a nivel fisiológico, presentan una producción de porción iónica, que es una base conjugada, y también hay una no iónica. Ambas especies son 100 veces más oxidantes que el anión superóxido. El hidroperóxilo es un radical que está formado cuando se lleva a cabo una dismutación espontánea del superóxido, que ocurre cuando uno de los dos superóxidos se protona. Del otro lado tendremos a peróxilo alcoxilo,
que son radicales que se forman durante una ruptura de los peróxidos orgánicos y durante la reacción de radicales con átomos de carbono con oxígeno. Daño oxidante al DNA. Los ROS son los que dañan al ácido desoxirribonucleico, que viene siendo el DNA. Su reacción con las bases nitrogenadas y con las desoxirribosas. Entonces, el daño que estos provocan es debido a que las bases nitrogenadas dañadas pueden generar mutaciones. Entonces, esto puede dar como resultado a carcinogénesis, a una apoptosis, es decir, a la muerte celular de la célula. También una necrosis y enfermedades hereditarias. Entonces, su relación ha sido detectada con más de 20 tipos de modificaciones estructurales de estas bases. Entonces, la presencia de ROS es fragmentada por el DNA. Entonces, aparecen fragmentos internucleosomales que son formados por la ruptura del DNA entre los nucleosomas. Los nucleosomas son estructuras fundamentales para la organización de que se encuentran dentro de los cromosomas. El primer daño que se presenta en las bases nitrogenadas. Este daño provocado al DNA. Entonces, todas estas pueden ser susceptibles a sufrir una oxidación. El daño oxidante al DNA puede activar a los protooncogenes que con las implicaciones que sobre la producción celular se pueden presentar. Daño oxidante a lípidos. El efecto principal de las ROS sobre los lípidos es la lipoperoxidación, que se produce al contacto con los lípidos de las membranas con un agente. Este agente es ROS. La peroxidación de los lípidos genera especies como el malandioaldehído y el 4-hidroxi-2-nonenal. Entonces, estos considerados como citotóxicos. Entonces, existe una lipoperoxidación que trae como consecuencia alteraciones en las estructuras de la membrana, afectando su fluidez y provocando un daño. La lipoperoxidación es un proceso que se ha identificado en enfermedades cardiovasculares. Entonces, es un proceso importante, es uno de los procesos más importantes, es la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Cuando hay una peroxidación de los lípidos, existen diversas consecuencias que pueden ser la pérdida de ácidos grasos poliinsaturados. Puede también haber una disminución de la fluidez lipopídica,
una permeabilidad alterada de las membranas como otro tipo de consecuencias. Entonces, cuando los lípidos inician un proceso de peroxidación, se van formando de forma que a su vez van a presentar efectos fisiológicos en el organismo. Hay algunos trastornos que pueden ser el peróxidos liposolubles, ácidos epóxilos, alquenal 4 hidroxilos. En este caso, el peróxido liposoluble estimula la síntesis de prostaglandinas, que estas activan a la ciclooxigenasa, que afectan el crecimiento celular. Por ejemplo, los ácidos epóxidos afectan la secreción de las hormonas y el tercero afecta las actividades de adenilciclasa y fosfasa C, que produce el crecimiento y promueve la diferenciación celular, que provocan un bloqueo a la acción de los macrófagos, al igual que a los grupos tiroides, y que también promueve la diferenciación celular para inhibir la agregación de las plaquetas. Estrés oxidante a proteínas. Puede haber un daño a las membranas que pueden alterar la homeostasis iónica de mucha importancia crucial para la célula. A nivel de la membrana plasmática puede provocar una acumulación intracelular del calcio. Entonces, esto puede provocar una activación de proteasas y fosfolipasas que pueden ocasionarían una exacerbación del daño inicial. Estrés oxidante a carbohidratos. Estrés oxidante a carbohidratos. Entonces, los monosacáridos son particularmente las aldosas, que éstas llegan a oxidarse por la presencia de trazas de metales de transición, que son generalmente los radicales libres, y también compuestos dicarbonílicos. Como conclusión, el estrés oxidante puede ser provocado por diversos factores y estos pueden tener un efecto en diversos macronutrientes, como pueden ser las proteínas, los lípidos, entre otros, al igual que puede haber un daño irreversible en nuestro organismo. Entonces, existen diversas maneras de poder prevenir, como puede ser la alimentación. La alimentación es muy importante, al igual que el estilo de vida que cada uno de nosotros tiene. Debo recalcar que hacer ejercicio, mantener una alimentación adecuada puede ayudarnos a poder prevenir, siempre y cuando tengamos los conocimientos o vayamos con alguien que sí pueda proporcionarnos información.